Buenos días a todos, mi nombre es Sandra Carrillo, soy gerente general de Pacific Corporate Sustainability y me complace mucho darles la bienvenida a esta esperada conferencia emisiones temáticas en América Latina, oportunidades y desafíos. Vamos a iniciar el programa que tenemos hoy con unas palabras de Óscar Hasawi, presidente del Grupo PCR. Muchas gracias, Sandra. Yo quiero dar la bienvenida a todos los participantes, que es una gran oportunidad para ver las diferentes cosas que se han venido trabajando en América Latina. La verdad estoy muy agradecido con nuestros panelistas, que son actores importantes de lo que viene ocurriendo. Como ustedes saben, el Grupo PCR es un grupo latinoamericano que tiene oficinas en 11 países de la región y que, además de las actividades de calificación de riesgo, tiene una actividad muy importante en lo que es el ESG, que es todo lo que es sostenibilidad. Venimos trabajando ese tema desde hace más de 20 años y hemos, en la medida de lo que hemos visto, desarrollado el mercado de bonos verdes y temáticos. En esa línea nos hemos también, como PCS, convertidos en verificador y nos pusimos como objetivo que efectivamente las transacciones de bonos temáticos y verdes sean verificados y que en esa línea logramos que el año pasado el 100% de las transacciones en América Latina verificadas han sido verificadas por PCS. Yo quiero decirles que estamos viviendo una época trascendental, compleja desde el punto de vista económico. Comenzamos el año con unos temores inmensos de inflación, ¿no? Vamos a tener una charla al respecto a fin de mes, pero además de eso se ha sumado el conflicto en Ucrania, que nos complica más la situación económica y probablemente frene el crecimiento global y genere algunas situaciones que todavía desconocemos. En ese sentido, la región está afortunadamente un poco aislada de estos problemas y espero entonces que no sea un freno para que continuemos con el desarrollo de las emisiones temáticas en la región. Creo que quizá parte de Asia y América Latina no deberían verse tan afectadas, lo cual es un poco gracioso porque sí va a haber un gran efecto, ya lo estamos viendo con los precios del petróleo y con otras cosas, pero lo importante es que la región va a seguir creciendo con emisiones temáticas, sobre todo verdes, dado el gran potencial que se tiene. Yo quiero agradecerles nuevamente y definitivamente confirmar el compromiso del Grupo PCR con la sostenibilidad empresarial. Y bueno, eso es todo. Espero que la conferencia sea del agrado de todos. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Entonces, me gustaría compartir muy brevemente pues, el porqué del evento y un poco cuál es el rol de PCS en este mercado y también qué oportunidades, en línea con lo que comenta Óscar, estamos visualizando que nos parecen muy importantes de compartir hoy con ustedes. En este camino de aprendizaje que hemos tenido en el marco de este mercado de las finanzas sostenibles, nos hemos dado cuenta de que efectivamente constituyen una gran oportunidad, ¿no? para este mercado, en donde cada vez más se van desarrollando diferentes tipos de lineamientos, principios, estándares que nos ayudan cada vez más a conectar como región con las grandes oportunidades de financiamiento. En un contexto como el que menciona Óscar, ¿no? En donde hay diferentes desafíos, pero también oportunidades para aquellas empresas, proyectos y operaciones que demuestren un alto potencial de impacto en el desarrollo sostenible. Y es ahí en donde PCS, en el marco de su rol de verificador, ha encontrado un enorme potencial y también, sobre todo, asumir un rol de promotor del mercado en educación y compartir de información relevante sobre los casos que se van consiguiendo en este segmento.
Y en esa línea me gustaría muy breve compartir dos cosas con ustedes. Primero, nuestra visión, el panorama que estamos viendo de este mercado en América Latina, que va a engranar con lo que luego vamos a escuchar de nuestros panelistas. En primer lugar, hace algunos años, hace como 3 años, cuando nosotros empezamos a tener una participación activa en este mercado de las finanzas sostenibles, veíamos que solamente hablábamos de bonos verdes, ¿no? Poco a poco se ha ido diversificando las opciones de instrumento y de etiquetas, ya sea por uso de fondos o KPIs, indicadores y metas de sostenibilidad. Y eso es una muy buena noticia para nuestra región, ya que, pues como nos hemos dado cuenta, cada país tiene su particularidad. Cada país tiene una dimensión de mercado, actores distintos, sectores distintos, y eso también nos lleva a poder adaptar diferentes instrumentos financieros al contexto que vaya a ser favorable para el mercado. Entonces, esa es una muy buena noticia y es algo que nosotros ya hemos visto sobre la marcha que está ocurriendo, que es bastante favorable para dinamizar el mercado y las transacciones que pueden haber en esta región. Y también cada vez más mayor diversidad de etiquetas, ¿no? Que se están usando, ya no solo la verde, tenemos la etiqueta social, ahora también un énfasis importante hacia las etiquetas de género, ¿no? Dentro del scope de lo social, las etiquetas sostenibles y la vinculada con la sostenibilidad. Y también por el lado de algunos temas que vemos muy interesantes, tipos de emisores que cada vez se animan más hacia este mercado, ¿no? Por un lado las empresas públicas, ahora vamos a ver el caso del Instituto Costarricense de Electricidad como una compañía pionera en este mercado y con una participación incluso global. Pero las empresas públicas están empezando cada vez a tener mayor participación y también impulso, ¿no? Ahí vemos muchos actores globales interesados en ayudar a estas empresas a ingresar al mercado temático. Por otro lado, las empresas privadas, que ahí sí vemos diversos tipos de sector y bueno, el caso de bosques amazónicos que vamos a ver más adelante, creo que va a ser muy ilustrativo de que podemos aplicarlo a diferentes tipos de industria. Empresas público-privadas como el caso de Gejaina, que también nos va a acompañar hoy, que también es un referente muy interesante, y también pues todo lo que viene a ser soberanos y municipalidades que poco a poco vemos que en América Latina están empezando a cobrar con mayor fuerza, mucho interés hacia este tipo de emisiones. Y por otro lado, ya si lo vemos como la gran pregunta que hemos visto que a veces se suele tener en nuestra región, todo esto, ¿para qué nos sirve estos instrumentos financieros? ¿Qué sentido tienen y para qué existen? ¿No? ¿Cuál es la gran oportunidad? ¿Por qué lo tengo que aplicar? Una de las cosas iniciales que nos gustaría compartir es que estos instrumentos financieros son una oportunidad de financiamiento, ¿no? Una oportunidad de capitalizar recursos que podamos usar para lograr un impacto positivo, ya sea porque hay un proyecto de operación en concreto que se va a financiar o refinanciar, o porque queremos destacar en el mercado a una empresa que tiene un muy buen desempeño. Entonces, hay sectores diversos que pueden involucrarse en esto, desde energía solar, eólica, vivienda, agricultura, infraestructura hídrica, movilidad sostenible. La verdad es que la lista es grande, he puesto aquí algunos que estamos empezando a ver en América Latina como con mucho interés y también recogiendo la perspectiva de los actores del mercado. Y todo esto, ¿a qué nos lleva? ¿No? ¿Para qué captamos estos recursos y para qué destacamos a estas empresas con ese valor adicional? Pues para generar impactos, ¿no? En donde pues los impactos tanto ambientales como sociales nos lleven a reducir emisiones, generar eficiencia en la gestión de recursos e integrar tecnologías limpias que antes no tenían cómo financiarse y ahora ya tienen esta oportunidad. Entonces, digamos que todo este paraguas del mercado de las finanzas sostenibles es justamente eso, una gran oportunidad para que diversos proyectos, operaciones con alto impacto en el desarrollo sostenible puedan tener una alternativa de financiamiento que sea favorable, ¿no? Y que los ayude a destacar en ese sentido. Y bajo esa lógica, a nosotros también estamos pues muy contentos de la evolución que está teniendo este mercado. En este mapa que estoy proyectando en el slide están pues algunos proyectos y casos muy interesantes que vamos viendo
que van consolidándose en América Latina. Algunos de ellos se van a presentar en la conferencia de hoy. Y el propósito es justamente ese, ¿no? Decirles que este mercado está avanzando, está creciendo y que ya hay casuística para demostrar que efectivamente si vamos hacia esta dirección, pues también podemos alcanzar excelentes oportunidades y resultados, no solamente desde el punto de vista del desarrollo sostenible, ¿no? Sino también puede ir de la mano con un muy buen resultado financiero, si es que hay diversos factores de contexto alineados también. Entonces, este es el objetivo de este evento. Nuestra intención es justamente poner en su conocimiento estos casos que han avanzado muy bien y países que vemos que están bastante preocupados por el crecimiento del mercado temático y esperamos que pues pueda ser de alto interés y utilidad para ustedes. Entonces, dicho esto, me gustaría pues cederle la palabra a Marina Barqui de Climate Bonds Initiative, quien nos va a presentar, pues los que les comentaba, una breve reseña sobre cómo se diferencian estas emisiones temáticas de las que son certificadas, qué rol cumple CBI, y también pues cómo estamos viendo el mercado a la fecha. Muchas gracias, Sandra, por la presentación. Muchas gracias a PCS y al grupo PCR por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí por Climate Bonds Initiative y espero poder aclarar las dudas de todos. Si comparto mi pantalla, por favor, dime si está bien. Funciona, gracias. Entonces, les voy a presentar muy rápido un landscape general de cómo es la certificación de Climate Bonds y también el estado del mercado de finanzas sostenibles. Entonces, hemos salido con nuestro reporte del estado de mercado justo ahora y, bueno, lo pueden accesar en nuestro sitio. Y, bueno, ¿quiénes somos aquí en CBI? Somos una organización global enfocada en inversionistas y nuestra misión principal es movilizar los mercados de capital de deuda para soluciones climáticas. Entonces, CBI o CBI apoya las inversiones de largo plazo para acelerar esa transición hasta una economía de bajo carbono. Y lo hacemos en 3 pilares principales. Entonces, promoviendo el mercado de bonos verdes en el mundo, entonces a través de capacitaciones, de asistencia técnica, soporte a gobiernos locales y ayudando a construir ese mercado de bonos verdes o green bonds, como lo llamamos. El segundo pilar es que creamos las definiciones que ha mencionado Sandra, entonces definiciones de criterios y estándares para la elegibilidad de activos que puedan ser considerados verdes. Entonces, nuestra taxonomía, la taxonomía de CBI, trae criterios sectoriales con métricas para la mitigación o adaptación y resiliencia del clima. Y también tenemos nuestro esquema de certificación basado en nuestro estándar que les voy a presentar también. Y el tercer pilar es promover análisis de inteligencia de mercado con una base de datos que es la mayor del mundo sobre bonos verdes, con base científica. Entonces, esta promoción de análisis de inteligencia y también de educación de mercado hace parte de nuestra misión. Aquí os quería traer unos beneficios que siempre nos preguntan para inversores y para emisores de emitir un bono verde o sostenible o algún tipo de bono etiquetado. Entonces, para los inversionistas, lo que se está viendo en el mercado es que los bonos verdes pueden traer retornos financieros compatibles con la ventaja de ofrecer beneficios ambientales y muy importante, aumentan la transparencia, la responsabilidad en el uso y gestión de los fondos. Entonces, los bonos verdes, les voy a explicar también, deben de estar vinculados con el uso de fondos siempre. Y para los emisores, pueden ofrecer los bonos verdes una fuente adicional de financiamiento verde y aumentan la diversificación de la cartera de inversionistas y atraen los interesados en comprar
y mantener bonos a largo plazo, entonces los buy and hold. Y lo que pensamos en ese momento es que quien está haciendo operaciones verdes en ese momento solo tiene ventajas, con ganos de visibilidad, ganos de reputación. Y en el futuro próximo, lo que creemos nosotros en CBI es que operaciones verdes serán el único estándar. Entonces, que todo tipo de operación deberá tener una ventaja, un vínculo con el ambiental o el social, el sostenible. Entonces, es que hay que coger la oportunidad en ese momento. Aquí, para el proceso de emisión de un bono verde, de forma simplificada, pero creo que es importante aclarar, entonces una entidad financiera o corporativa o pública, como hemos visto ya en Chile, por ejemplo, o en Perú, que desea recaudar dinero para financiar proyectos y activos verdes, puede elegir entonces emitir un bono verde. Y ellos funcionan igual que los bonos tradicionales en estructura, calificación de crédito. El verde es solo una etiqueta del bono adicional. Entonces, el primer paso es identificar los activos y proyectos elegibles y crear un marco de bonos verdes o framework. El segundo paso es gestionar una revisión externa, independiente, y ahí se puede tener un bono verde o certificado, un bono verde certificado o etiquetado. Entonces voy a intentar aclarar la diferencia. Para los bonos verdes certificados, los emisores deben contratar a un verificador aprobado por CBI, por ejemplo a PCS, para hacer una certificación previa y posterior, basándose en los criterios sectoriales pertinentes de nuestra taxonomía. Después el emisor debe proporcionar toda la información a ese verificador y él va a hacer un reporte a CBI más completo. Entonces, una vez el reporte del verificador y la documentación presentados, CBI confirma la certificación previa a la emisión en un plazo de más o menos 10 días hábiles. Y después, dentro de los 24 meses posteriores de la emisión, el emisor debe entregar el reporte post-emisión para informar a CBI sobre el estado del uso de fondos. Entonces, si todos los fondos están siendo utilizados conforme establecido por el marco de bonos. Y para la certificación de CBI, el costo también es una duda muy recurrente. Es un costo pequeño, se paga una sola vez. El costo de certificación es $1,000 para países emergentes, más un décimo de un punto base sobre el valor total de la operación. Entonces, es un valor casi simbólico. Ya para los bonos etiquetados, que no estén certificados, pero también son bonos verdes, la revisión externa también es necesaria, pero es hecha por un proveedor de segunda opinión, que generalmente es una empresa consultora que proporciona esa opinión basada en su propia metodología. Y ahí pasamos finalmente al paso 4, entonces emisión del bono verde y después el monitoreo del uso de fondos y el reporte anual. Entonces aquí también creía que era importante traer los tipos de certificaciones, de verificaciones que son posibles. Entonces la certificación, Climate Bonds Initiative es la sola certificadora de bonos verdes en el mundo. Entonces podemos certificar bajo el proceso seguido por CBI. La segunda opinión, entonces las SPOs o segunda opinión son una evaluación del marco del bono verde, pero analizando la calificación de sostenibilidad contra una metodología propia de los SPO providers. La verificación puede ser, es una garantía bajo el estándar de bonos climáticos o otros estándares de buenas prácticas, como ha mencionado Sandra, ICMA, entonces los Green Bond Principles, Sustainable Bond Principles y otros.
También pueden ser hechos pero por verificadores aprobados por CBI. Y el rating, que puede ser hecho por agencias de calificación, entonces como S&P o Moody's. Entonces son 4 tipos diferentes, pero todos dan al mercado una indicación de que el bono es de verdad verde porque siguió un proceso y estableció que los proyectos y los activos estaban en conformidad con, por ejemplo, los estándares de CBI. Entonces, eso es nuestro Climate Bond Standard, que fueron establecidos en 2014. Y bueno, en ese mercado de bonos verdes, nuestro objetivo de verdad es desarrollar el papel que el mercado de deuda puede desempeñar en la financiación de proyectos que contribuyen a la sostenibilidad ambiental. Entonces, importante pensar cómo que nosotros nos encajamos dentro de un mercado que ya existe. Y el Climate Bond Standard representó un paso importante que creó principios amplios para nuestro programa de certificación de lo que hablaba. Entonces, el estándar trae los requisitos obligatorios que un bono verde debe presentar. Entonces, el uso de fondos para la operación financiera, el monitoreo y los reportes. Entonces, todo eso debe ser bien delineado. Y el Climate Bond Standard también trae criterios de elegibilidad para proyectos y activos de bajo carbono y presenta lo que debe traer el framework de bonos verdes o el marco. Y en ese año vamos a actualizar esa versión y traer más un estándar sobre transición a neto cero, que es una discusión que estamos teniendo globalmente y se habla muchísimo de eso, como la evolución y cómo es verdecer los sectores marrones de la economía. Entonces aquí la taxonomía de Climate Bonds está un poco chiquito, pero les voy a dejar la presentación, entonces van a poder ver cuáles sectores ya tienen criterios bien establecidos y que pueden ser certificados bajo Climate Bond Standard. Entonces, el azul, el puntito azul, quiere decir que son los criterios de certificación que ya están aprobados y si seguidos todos los pasos, se puede dar una certificación. Entonces, nada más que una guía de activos y proyectos alineados con el clima. Entonces, siempre seguimos el Acuerdo de París y es una herramienta que ayuda tanto a emisores como inversionistas, gobiernos, por ejemplo, a comprender cuáles son las principales inversiones que resultarán en una economía baja en carbono. Casi Sandra. Y ahora les quería presentar muy rápido algunos datos del mercado de deuda sostenible, pero de nuevo les dejo la presentación, entonces van a poder analizar, pero el mercado de finanzas sostenibles en América Latina y el Caribe se ha más que duplicado desde la primera edición de nuestro informe en 2019. Entonces, la emisión de bonos verdes en la región pasó de 3.6 mil millones de dólares en septiembre de 2019 a 30.2 mil millones de dólares a fines de junio de 2021. Entonces, seguimos viendo un crecimiento muy rápido. 2021 fue un año récord para los bonos verdes de América Latina. Como pueden ver, todavía Brasil, Chile, por su emisión soberana, siguen dominando el mercado y también México, pero hemos visto más nuevos países entrando y el movimiento sigue. Entonces tenemos ahora 12 países y mercados recientemente identificados como Barbados, Bermudas, Ecuador y Panamá también. Y bueno, aquí son los diferentes tipos de emisores. Entonces, cualquier tipo de empresa financiera o no financiera puede emitir bonos verdes para financiar o refinanciar su deuda. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, Uruguay, solo hay empresas no financieras
y Costa Rica prácticamente solo government-backed entities, y en Ecuador financial corporates. Entonces es muy diverso y es lo que queremos ver de verdad en la región, es que todos estén emitiendo los bonos verdes. Y aquí solo para cerrar y hablarles un poco sobre qué tipo de fondos se están financiando con bonos verdes. Bueno, los países, la energía sigue siendo el sector más financiado en América Latina, con 44% de todas las emisiones, y transporte con 28%. Entonces, los nuevos países emisores prefieren la energía, es más straightforward, es más fácil identificarlo como de bajo carbono, pero lo que seguimos viendo es una diversificación, y por eso Climate Bond se crea cada vez más estándares y criterios, y es por eso que lo estamos siempre actualizando. Y ahora sí vamos a seguir mirando a los bonos de transición. Y bueno, puedo hablar más de eso, pero por el momento les dejo con eso y les envío después la presentación. Gracias. Muchas gracias, Marina. Mira, hay una pregunta, en realidad hay varias preguntas del chat que estamos, les damos la bienvenida a todos los que están haciendo comentarios y preguntas en el Zoom, que está súper bien. Hay una de ellas que no quisiera dejar de pasar, que es sobre el marco de referencia, framework, porque suele ser una duda bastante importante en el proceso de definir una emisión temática en general, y cuando hablamos de emisiones verdes y sostenibles más aún, porque entran a tallar todos estos criterios, ¿no? Entonces, quería pedirte si nos puedes ampliar un poquito más, desde el punto de vista de Climate Bonds Initiative, ¿qué relevancia tiene este marco de referencia? ¿Por qué es que es tan importante que el emisor pues haga un proceso serio en este documento? Perfecto, Sandra. Sí, muy importante pregunta, porque sin el framework, sin el marco de bonos, no se puede ni emitir un bono que sea considerado verde, y mucho menos certificarlo. Entonces, el marco va a establecer para la empresa o la institución o el gobierno como un histórico. Lo que queremos ver es un histórico de las iniciativas sostenibles y cómo esa empresa se comporta de verdad, y qué otras iniciativas está tomando. Y en ese framework, muy importante, es tener todos los proyectos y activos identificados como elegibles como verde, y cuál será el uso de fondos que el bono verde va a financiar. Entonces, sin ese marco inicial, no es posible hacer los reportes de preemisión o postemisión y hacer un seguimiento y monitoreo del bono. Entonces, el marco es no solo obligatorio, pero muchísimo importante en todo ese proceso de emisión de bonos verdes. Muchísimas gracias, Marina, en general por la presentación y por toda la explicación. La verdad es que, como mencionas, hay mucho que decir sobre el mercado, y creemos que las cifras que nos has mostrado son reflejo de que va creciendo el interés y también las posibilidades de aplicación. Vamos entonces a partir de lo que nos ha contado Marina, ingresar ya a un segmento de casuística, hablar con 3 emisores que ya pasaron por todo el proceso que Marina nos ha mostrado en un flujo tan sencillo para realizar una emisión temática. Y me gustaría darle la bienvenida a Juan Carlos Pacheco, CFO del Instituto Costarricense de Electricidad, Jorge Cantuarias, CEO de la empresa Bosques Amazónicos, y Rodrigo Varillas, CFO de la compañía Eje Jaiba. Bienvenidos a los 3, es un placer tenerlos en este espacio, y vamos a tener, como saben, 3 rondas de intervención. A lo largo de estas rondas sigo animando a los que nos acompañan como participantes a escribir sus preguntas. Nosotros les vamos a insertar en la conversación.
Y vamos a iniciar primero con una ronda de introducción, ¿no? Sobre un poco el trabajo que ustedes hacen y por qué decidieron hacer una emisión temática, ¿no? ¿Cuál fue el rol que tuvieron cada uno de ustedes y sus equipos? Y aquí lo que me parece más interesante desde el punto de vista de cada uno de ustedes es pues una visión de negocio, ¿no? ¿Cómo es que desde un CFO y desde el CEO de una compañía se ve este proceso, ¿no? Y cuál ha sido el rol que han asumido ustedes para conseguir el éxito en sus emisiones. Entonces, vamos a empezar con Juan Carlos, por favor. Buenos días. Muchas gracias, Sandra, por la invitación y a PCS. Bueno, en el caso del ICE, ICE es el Instituto Costarricense de Electricidad. Es una empresa que tiene 72 años de existir. Somos el mayor participante del mercado eléctrico en Costa Rica. Tenemos el 72% de la capacidad de generación instalada en nuestra empresa del país. Y también tenemos negocio en lo que es la transmisión y la distribución, en donde también tenemos el rol mayoritario en el mercado. Tenemos otro negocio muy grande también, que es el de las telecomunicaciones. Se me olvidó, al inicio somos una empresa pública, ¿verdad? 100% del gobierno. En el negocio de telecomunicaciones tenemos telefonía móvil, internet fijo, y también tenemos ahí una gran participación, la mayoría de participación en el mercado. Aunque en nuestro negocio de telecomunicaciones, a diferencia del negocio eléctrico, estamos en una competencia abierta con operadores privados. El Instituto Costarricense de Electricidad tiene una tradición en cuanto a lo que es preocuparse por los temas ambientales y sociales. Nuestra matriz eléctrica a nivel de país es bastante limpia. Por ejemplo, el año pasado, el 99% de la generación fue con energías limpias. Y ha sido por encima del 98% en los últimos 4 años. Eso es una fortaleza que nosotros explotamos el año pasado, justamente para emitir bonos verdes y también bonos ligados a la sostenibilidad. Hoy vamos a concentrarnos más en los bonos verdes que emitimos y que son los que certificamos con CBI. En el caso de por qué una empresa como el ICE entra en este tema, bueno, primero que todo, hay una realidad de necesidades de financiamiento importantes que se tenían el año pasado. Fue un año muy atípico, donde se concentraron una serie de vencimientos importantes y se tenían necesidades adicionales de financiamiento. Entonces, hicimos un mix de instrumentos financieros de cómo íbamos a enfrentar el 2021. Y dentro de ese mix, dada esa tradición de la empresa, cabía muy bien la emisión de bonos verdes y también la emisión de bonos sostenibles ligados a la sostenibilidad. Básicamente, en el caso del bono verde, teníamos un proyecto bastante interesante, que es el proyecto hidroeléctrico Reventazón, que tiene una capacidad de 300 megawatts. Ese proyecto fue el que refinanciamos por medio de la emisión verde, que es la emisión certificada por CBI, que vamos a ahondar más adelante. ¿Cómo fue la participación en la empresa? Bueno, básicamente, a pesar de que en nuestra empresa tenemos una tradición importante en temas ambientales y sociales, no teníamos el conocimiento de cuál era el proceso de emisión de bonos verdes. De esa forma, lo que hicimos fue contratar una empresa especialista que nos ayudó con el desarrollo del marco de gestión. Y es muy importante por lo que mencionaba anteriormente, porque esa es la base, digamos, de todo este proceso. Y tuvimos la dicha de poder contratar una empresa que nos asesoró en todo ese proceso. Posteriormente, ya hicimos la certificación de segunda opinión por medio de
PCS, y ahí tuvimos el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar ese tipo de contrataciones. En Costa Rica también tuvo un rol muy importante dos entidades externas al ICE. Uno fue la Bolsa Nacional de Valores, que se ha destacado por ser un promotor de este tipo de emisiones y también nos dio mucha asesoría técnica. Y también el regulador pues, se comportó de una forma bastante expedita en todo el proceso de autorización. Ciertamente, el que nosotros tuviéramos un marco de gestión bastante claro y la segunda opinión ya emitidas, eso ayudó muchísimo con el proceso, del regulador de aprobar la emisión. Entonces, tal vez por ahí lo dejo en esta primera intervención. Muchas gracias, Juan Carlos. Rodrigo, ¿seguimos contigo? Sí. Bueno, igual muchísimas gracias por la invitación. Les cuento un poquito de Gehaina. Gehaina es el generador privado de energía que más megavatios opera en la República Dominicana, con 1.100 megavatios en operación. También somos el emisor privado no financiero que más títulos ha emitido localmente, con más de 500 millones de dólares emitidos a la fecha. Somos la alianza público-privada más grande de la República Dominicana, con 1.000 millones en activos. Y nuestro enfoque es el desarrollo de energías sostenibles, y en ese sentido tenemos como objetivo instalar 1.000 megavatios de energías renovables no convencionales para el 2030. Siendo que este es un negocio intensivo en capital, complementando esta estrategia de crecimiento sostenible, hay una estrategia de financiamiento que apoya los objetivos de desarrollo sostenible. Siempre se busca machar los usos y las fuentes con lo tradicional, ¿no? Plazos, tasas, condiciones en general. Con las emisiones temáticas buscamos dar un paso más allá, alineando proyectos y alineando compromisos con objetivos de desarrollo sostenible, y se busca una consistencia, ¿no?, entre los objetivos del negocio y las fuentes de fondos y el mensaje que estamos dando al mercado, y bajo el entendimiento también de que el mercado va a premiar esa consistencia en el tiempo. En el caso que nos ocupa, Gehaina decidió financiar su estrategia de crecimiento sostenible, diseñando internamente y implementando luego con partners una estructura que se alinea con la estrategia, y consiste en la creación de fideicomisos de oferta pública, aportando activos de energías renovables que permiten realizar a sus emisiones contra el patrimonio fideicomitado. O sea, proyectos existentes de energías renovables se aportan un fideicomiso, y el fideicomiso a su vez hace una emisión verde que se utiliza para hacer el próximo proyecto de energías renovables de la empresa. Estas emisiones son bonos verdes con la revisión de PCS y el sello de CBI. Como les decía, los fondos obtenidos se reinvierten en proyectos de energías renovables y tienen la particularidad de que el repago del bono proviene de proyectos de energías existentes en operación. Esto significa que la emisión como tal no tiene el riesgo del proyecto, o sea, no tiene que esperar que el uso de fondos empiece a generar flujos para que quede machado, ¿no?, el uso de fondos y la fuente de repago, ¿no? La fuente de repago hasta la ejecución del uso de fondos, desde antes y hasta la ejecución y hasta el término, es un activo también de energías renovables que se encuentra operando. Muchas gracias, Rodrigo. Jorge, para cerrar la ronda de presentaciones. Sí, Sandra, buenos días. Muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación. Mi nombre es Jorge Cantuarias, soy fundador y gerente general de Bosques Amazónicos. Bosques Amazónicos es una empresa peruana que se dedica a la reforestación, conservación y restauración de bosques en el Perú. Este año estamos expandiendo nuestras operaciones a otros países de Latinoamérica. Y bueno, nos tocó desde un inicio ser parte de este largo proceso que ha permitido poner el foco de atención en la importancia de la conservación de los bosques en general en el mundo, en particular de la Amazonía. Como sabemos, el concepto
sostenibilidad ambiental es bastante amplio, pero lo que nos queda claro es que hay un camino ascendente en el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, que está ocasionando los cambios climáticos y los problemas que todos conocemos alrededor de eso. Entonces, el 20% o algo más de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta se producen por la pérdida de los bosques, ¿no? A través de esta mecánica terrible que es cortar los bosques para hacer cambio de usos, se queman esos bosques y esa representa una emisión directa de CO2 al medio ambiente que, como dije, representa más del 20% de las emisiones del mundo. Entonces, adicionalmente, en mi país hay este proceso incentivado de alguna manera por la agricultura migratoria, que no tiene las capacidades técnicas ni tampoco la selva, los requisitos para hacer agricultura sostenible. Entonces se pierde una cantidad enorme de bosques y a nosotros nos motivó tratar en un inicio de recuperar, restaurar esas zonas que se habían perdido. Hicimos un proceso técnico muy exitoso y cuando dijimos, bueno, tenemos la parte técnica solucionada y quisimos escalar el proyecto, nos dimos con la realidad de que era muy difícil conseguir financiamientos que calzaran con los tiempos de la industria, que son, como sabemos, de mediano y largo plazo, y por lo tanto a partir de ahí hemos transitado un camino largo hasta llegar a lograr las opiniones favorables y los sellos de CBI en algunas de nuestras colocaciones. Somos los primeros en el Perú, probablemente los primeros en Latinoamérica en una industria de este tipo. Hicimos colocaciones por 18 millones de dólares con el sello PCS y tenemos una colocación de 45 millones con el sello CBI, de los cuales ya hemos hecho 4.5, y lo que estamos tratando con esto, y creo que este es el punto importante, como decía Mariana, es que se garantice que los fondos que son recaudados se inviertan correctamente en soluciones ambientales y sostenibilidad social. Creo que por ahí van mis tiempos, Sandra. Muchísimas gracias, Jorge. Efectivamente, creo que justo el matiz de sus casos, ¿no? Tenemos una empresa pública, una alianza público-privada y una empresa 100% privada que ha tenido un camino distinto, pero que al final las tres han estado enfocadas en generar este impacto positivo y pues justamente aprovechar esta oportunidad de financiamiento para escalarlo, ¿no? Creo que es algo en común para los tres. Y quisiera conectar eso con los beneficios que ustedes ven ya habiendo transcurrido todo este proceso, ¿no? Sobre todo considerando que ustedes, los tres casos, ya por lo menos han colocado un tramo de sus emisiones. ¿Qué ventajas ven ahora, ya mirando el bosque a lo lejos, ¿no? De todo el proceso que han seguido, inclusive llegando hasta tener la certificación de Climate Bonds Initiative? Vamos a empezar con Juan Carlos. Quisiera que nos detalles un poquito más, quizás en profundidad, sobre el caso del ICE, que además de pues también ser pionero, como los otros dos casos, en conseguir el sello CBI, también ha sido, teniendo una participación importante como hidroeléctrica, aplicando los criterios que eran realmente bastante nuevos a nivel global, ¿no? Y quisiera que nos cuentes cómo ves ahora los beneficios, sobre todo luego de haber ya pasado por la colocación, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados, ¿no? ¿Cómo ves ahora el proceso seguido? Sí, bueno, en el caso de nosotros, teníamos varios objetivos con esta primera transacción. Tal vez el primero es uno relacionado con lo que mencionaba Marianela, o sea, tenemos que subirnos al tren de una vez, ¿verdad? Si nosotros también consideramos que el futuro para los emisores está de este lado, ¿no? En emisiones responsables, en emisiones sostenibles, en emisiones verdes, y era muy importante dar ese paso, ¿verdad? El año pasado fue ese momento en donde decidimos
dar ese salto. Nosotros usamos el bono verde como un complemento al resto de financiamientos. En realidad teníamos necesidades de financiamiento muy elevadas, como mencioné anteriormente. Y es un complemento, pero es un complemento importante porque nos permitió accesar al mercado doméstico. Nosotros veníamos participando en el mercado local con emisiones de muy corto plazo, ¿verdad? El mercado local, evidentemente, no es un mercado muy desarrollado, pero sí nos llamaba la atención, ¿verdad? Que podíamos obtener fondeo a muy corto plazo. Lo más que veníamos colocando era 3 años plazo. Entonces, con esta emisión, nosotros logramos ampliar un poco el plazo. Logramos colocar a 7 años, ¿verdad? Hicimos una primera, en realidad lo que hicimos fue un primer testeo del mercado el año pasado. Tenemos certificados, un total de $150 millones, el equivalente a $150 millones, para poder emitir en bonos verdes bajo esta estructuración. Y lo que hicimos fue abrir una tercera parte de ese total el año pasado con una subasta en moneda local, como mencionaba. Entonces, ahí llevamos, digamos, dos objetivos. Primero, testear el mercado, meternos en este tema. Segundo, conseguir colones, moneda local, que ha sido un reto para nosotros por el tamaño del mercado local y por las necesidades de financiamiento. Ser un complemento al financiamiento total que habíamos obtenido. Y también, bueno, ayudar a profundizar el mercado, porque al final de cuentas a nosotros nos interesa mucho seguir participando en el mercado doméstico, porque es el mercado, repito, en donde podemos obtener fondeo en moneda local. Entonces, esta es la segunda emisión verde que hay en el país, en Costa Rica, entonces, y la primera de una empresa. Entonces, fue un hito importante, ¿verdad? Para nosotros y para el mercado. Por otra parte, hay un componente muy importante que tiene que ver con la imagen de la empresa, ¿verdad? El INSE, como mencionaba, tiene una imagen bastante robusta en temas ESG, y este es un punto importante que nos faltaba. También fuimos reconocidos por la Bolsa Nacional de Valores por la emisión, y también principalmente porque era la primera emisión certificada CBI. Entonces eso también nos ayudó muchísimo con la imagen de la institución. A grandes rasgos, ¿verdad? Finalmente, tal vez el más importante es que logramos la meta que nos fijamos de fondeo con el bono, pues efectivamente la logramos, y con base en eso logramos el financiamiento de todo el plan del año. Muchas gracias, Juan Carlos. Siguiendo con Rodrigo, ¿no? En el caso de Gejaina, y sumando sobre todo lo que ya Juan Carlos nos ha descrito, ¿no? Que hay por un lado resultados y beneficios financieros y también reputacionales. En el caso de Gejaina, que además pues de ser pionero en tener el sello CBI, también ha sido la primera emisión temática del país en general, ¿no? Como mercado, pioneros en el mercado local, que es algo distinto a lo que ocurría tanto en Costa Rica como en Perú en los otros casos. ¿Cómo ve ese tema de los beneficios por ahí, ya que no hay tanto como contrastar, pero sí una lectura, ¿no? De qué ventajas le ves ahora? Sí, bueno, definitivamente siempre está el tema de cómo destajar del resultado de la colocación, que se ve fundamentalmente en la demanda, en la tasa, en las condiciones, y qué impacto ha tenido el sello en esos términos. Es difícil no separar un poquito, porque siempre está el momento de la tasa del mercado, del soberano, etc. No, las alternativas que tienen los inversionistas. Pero en este caso, y a modo de ejemplo, puedo decir que esto es el bono que más plazo ha tenido de los que hemos emitido. Esta emisión fue de 15 años. La emisión anterior, más larga que había tenido Gejaina, habían sido de 10. Este 15 es amortizable, o sea que vida promedio 7.
pero en tenor es el tenor más grande que hemos tenido en la historia. Yo diría que una parte de eso se debe a la estructura del fideicomiso y al sello de verde que tiene, ¿no? La emisión. El otro tema es la tasa más baja que hemos obtenido a la fecha en Eje tuvimos, por ejemplo, esto es un bono de 100 millones, a la fecha se han colocado 60, y la tasa promedio de colocación ha sido 5.08% en dólares fija durante todo el plazo. O sea que para nosotros ha sido una colocación exitosa, bien priceado en el mercado, creo que lee bien los riesgos, y yo sí te puedo decir, pero esto es más de whisper, ¿no? Que ha creado un poquito de euforia, por llamarlo de alguna forma, en algunos inversionistas, porque sí es un tema que se discute, ¿no? Al momento de escoger y decir qué emisión quieren, dicen, mira, esa es verde, esa es renovable, esa es... Entonces, genera un poquito de, digamos que, de buen sentimiento, que entiendo yo que se traduce en los fundamentales, ¿no? En la demanda y en las condiciones. O sea que yo creo que, aún siendo la primera emisión, el hecho de que haya sido una emisión hasta ahora exitosa y ejemplar, creo que es un buen paso para que el mercado se siga abriendo paso. Y bueno, eso, básicamente. Y lo reputacional, que ya lo he mencionado, va súper alineado. Y sí tengo una exhortación a los que se quieran meter en esto, y es que no es mover la empresa para hacer la emisión. Tiene que haber primero un convencimiento en lo interno, en las operaciones, de hacer, o sea, tiene que haber un convencimiento y una ejecución y una operatividad en torno a los objetivos sostenibles. O sea, no es que vamos a hacer el proyecto porque levantamos el dinero, es que queremos hacer el proyecto, y este es un adecuado fondo de financiamiento, y ya está en nuestro ADN el llevar estas métricas, el tener esta transparencia con el mercado, ¿no? y este compromiso con la sostenibilidad. Y creo que el financiamiento viene a reconocer este compromiso y a expandirlo y a, digamos que a magnificarlo de alguna forma. Rodrigo, me parece súper buena tu lectura, porque creo que es algo también en lo que coinciden los tres, ¿no? Tanto por el lado de Gejaina, Elise y Bosques Amazónicos, creo que son tres compañías en donde la sostenibilidad no es un tema aparte, sino que está realmente en el ADN y está explícito en su plan estratégico. Entonces creo que eso ayuda mucho también a hacer sentido a la hora de encontrar en el instrumento una oportunidad. Si no, se vuelve más como el medio, el fin, ¿no? Y cambiamos toda la lógica de lo que queremos hacer. Me parece súper buena tu acotación. Y Jorge, me gustaría, además de que nos hables de los beneficios que ves para un sector, como lo has adelantado desde el inicio de tu intervención, tan complejo, ¿no? Y también que tiene tanto impacto por el lado de sostenibilidad, ¿no? Pero que a veces es muy difícil encontrar estas oportunidades de financiamiento. Y quizás conectar ya con la siguiente ronda, empezando contigo, o sea, tanto hablar de los beneficios como también de qué desafíos has enfrentado en este proceso, o sea, que vamos avanzando hacia la recta final de este panel. Entonces, tanto beneficios como todo lo que ves como desafíos que tuvieron que enfrentar en el proceso. Gracias, Sandra. Sí, mira, en el caso específico de Bosques Amazónicos, CBI ha sido un match natural perfecto. O sea, nosotros venimos haciendo desarrollo sostenible como parte de nuestro plan estratégico, como objetivo fundamental de la empresa desde que se creó, ¿no? Venimos haciendo esto más bien a pesar de que no teníamos ni los sellos, ni el financiamiento, y que la industria, en el caso por lo menos de Perú, es poco conocida, poco desarrollada, y entonces, como parte de tu pregunta, es complejo desarrollar las, primero, capacidades de las entidades financieras para que puedan entender un negocio que en sí mismo es complejo. Una de las fuentes más importantes de ingresos de nuestra empresa son los créditos de carbono. El mercado del carbono es un mundo aparte,
que tiene características muy específicas, que tiene mercados locales, compliance, voluntarios, etcétera, precios diversos en cada uno de cerca de 40 mercados que existen en el mundo. Entonces es un tema muy complicado, ¿no? Y es un proceso largo el tratar de compartir el conocimiento que uno tiene sobre el tema. Evidentemente hay un interés importante de las entidades financieras en el Perú por tratar cada día más de entender este mundo de sostenibilidad, las fuentes de ingreso, además de las obvias en términos cualitativos. También hay un tema cuantitativo que hay que evaluar correctamente y que, por supuesto, bajan los riesgos. Eso nos tomó muchísimo tiempo, y creo que es una de las grandes limitantes por las que, habiendo condiciones extraordinarias en el país para restaurar y reforestar, en el caso del Perú, pero también para proteger y generar recursos para evitar que la biodiversidad más rica del planeta, que está en la Amazonía, se pierda, ayudando a que los pueblos que viven de los bosques, que son los guardianes naturales de los bosques, mejoren su calidad de vida. Entonces ha sido un tema complejo y yo creo que tanto PCS como CBI nos ha ayudado muchísimo para complementar todo el trabajo que hemos ido haciendo de tratar de compartir este conocimiento, y hoy día hemos logrado poder emitir en la Bolsa de Valores de Lima instrumentos financieros de corto y ya de mediano plazo, cosa que era prácticamente imposible lograr cuando nosotros comenzamos. Y en ese camino comparto con Marina la visión de que ese es el camino que va a seguir el mundo. O sea, no hay vuelta atrás en términos de responsabilidad social y ambiental. Es decir, las inversiones en el futuro van a tener que tener este check como prerequisito sine qua non para poder seguir invirtiendo. Entonces, estamos en el camino correcto, todos los que estamos haciendo un esfuerzo acá, y estamos entusiasmados en seguir tratando de avanzar en nuestra misión de proteger y restaurar los bosques en la Amazonía. Muchas gracias, Jorge, por esta visión completa, tanto de los beneficios como los desafíos. Y para cerrar este panel tan interesante, me gustaría dos intervenciones finales de Rodrigo y de Juan Carlos, muy enfocado a ciertos temas que se han estado preguntando en el chat sobre los desafíos. En el caso de Juan Carlos, ¿crees que hay algún desafío en particular por ser empresa pública? Porque es un segmento que cada vez está cobrando mayor interés, ¿no? Es particularmente pues, más complejo hacerlo desde una empresa pública. ¿Cómo lo ves tú desde el mercado? Bueno, tiene pros y contras, ¿verdad? Me parece. El ser una empresa pública, pues, le da una connotación social adicional al bono, ¿no? Y en el caso nuestro, que tenemos fines públicos importantes, eso es algo apreciado de cierta forma por los mercados. Ahora, el ser público también te complica mucho todos los procesos de contratación que tienes que realizar, ¿verdad? Entonces aquí sí es muy importante porque en esto hay que ser expedito en algunas ocasiones, ¿verdad? Y la regulación para las entidades públicas, pues efectivamente a veces nos genera problemas. Ahora, son cosas que se pueden manejar, ¿verdad? Hay que ser muy ordenados en todos los cronogramas de ejecución, ¿verdad? Para empezar las contrataciones y los procesos con bastante tiempo de anticipación, ¿verdad? Eso es un desafío importante, pero digamos es un desafío que en mi criterio se compensa con los beneficios de ser un emisor público y que se puede manejar, ¿verdad? Adicionalmente, hay temas importantes en desafíos, ¿verdad? Me parece el tema de la educación de los inversionistas es fundamental todavía en nuestros mercados. Nosotros comparamos porque logramos hacer un bono de SLB en mercados internacionales y el bono verde a nivel local, y realmente el diálogo y la discusión es muy diferente, ¿verdad? Cuando los inversionistas institucionales grandes, principalmente de mercados como Estados Unidos y Europa, tienen ya divisiones completas encargadas de los temas ESG, de la inversión ESG,
mientras que cuando vamos a nuestro mercado local todavía pues falta muchísimo en ese tema. Entonces sí hay un tema, un reto muy importante en el tema de la educación a los inversionistas en esos temas. Gracias, Juan Carlos. Y ese punto me gustaría conectar con Rodrigo, ya que ustedes también han hecho una emisión tanto en el plano local como internacional, y es similar la experiencia que han tenido. ¿Cómo lo has visto? ¿Coincides con lo que comenta Juan Carlos sobre esa visión del inversionista? Y también conectando con lo que nos preguntaban en el chat de quiénes habían sido los inversores o qué perfiles de inversionista han tenido. Mira, en la internacional es institucional, fundamentalmente por el tipo de demanda, ¿no? Es un mercado que se hace con bancos y con inversionistas profesionales, institucionales sobre todo. Localmente, las emisiones de Gejaina han tenido un componente de personas físicas, de inversionistas individuales importantes, y sobre todo porque hay una ventana aquí que se llama la ventana del pequeño inversionista, que en el caso de los fideicomisos no tiene que ver con que sea una emisión temática, pero sí, con el hecho de ser fideicomiso, no existe esa ventana, se va directo al público en general, y el resultado es que los institucionales, o sea, se llevan toda la demanda, ¿no? Y acaparan y lo valoran. Eso en cuanto a quiénes son el inversionista. En cuanto a retos que hemos tenido, y desviando quizá un poquito de lo previamente expuesto con Juan Carlos, no por diferencia, sino porque es otro tema a tocar, creo que el hecho de que sea fideicomiso, por ejemplo, complejizó algunas cosas, siendo sobre todo un bono verde. O sea, esa mezcla es muy particular, pero la verdad que una vez pasado, o sea, llegado a un entendimiento, creo que es suave y va a ser suave para los siguientes casos. Y es que el que emite en nuestro caso es el patrimonio fideicomitido, que recibe los fondos, pero el que lo invierte no es el patrimonio fideicomitido, sino el fideicomitente, o sea, es Gejaina. Entonces, hay una particularidad ahí de que los fondos tienen que llegar a Gejaina y Gejaina tiene que usarlos en los proyectos de energías renovables, y eso complejizó un poquito la emisión, pero creo que el apoyo del regulador aquí y la experiencia de PCS en explicar, ¿no? De cómo es, de cuál es el estándar, etcétera, etcétera, fue, digamos que clave, ¿no? En lograr hallar un entendimiento en el cual se cumple al mismo tiempo toda la regulación local y las mejores prácticas y los estándares para las emisiones de bonos verdes. Entonces, la conjugación de ambas cosas fue muy importante, sentarnos en una mesa y estar abiertos al diálogo y al cumplimiento de todos los estamentos, ¿no? Muchísimas gracias, Rodrigo. Y justo vamos a tener a la Superintendencia de Mercado de Valores en el siguiente panel. Yo les quiero agradecer, Juan Carlos, Jorge y Rodrigo, de verdad, súper interesante los casos que han tenido, y los felicito, ¿no? Porque realmente ustedes están liderando pasos importantes, no solamente en sus empresas, sino también en sus países y también a nivel regional. Entonces, esperamos seguir compartiendo con ustedes sobre este aprendizaje y pues tenerlos próximamente en otro espacio. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias. Me gustaría entonces invitar al panel sobre las perspectivas del mercado, ¿no? En donde tenemos a Mariela Córdoba, a Juan Ernesto Jiménez y a Andrea Fernández. Perfecto. Al igual que el anterior panel, vamos a empezar con una ronda de introducciones. Como saben, tenemos a Mariela Córdoba como gerente de Desarrollo Comercial y Productos de la Bolsa de Valores de Lima, Juan Ernesto Jiménez como intendente de la Superintendencia de Mercado de Valores de República Dominicana, y Andrea Fernández, VP Debt Capital Markets de BBVA. Entonces, me gustaría, pues además de darles bienvenida, empezar con esta ronda de introducciones. Mariela, ¿nos ayudas empezando? Perfecto, perfecto. No, primero nada, agradecer a PCS, a ti, Sandra, a Oscar, por la invitación. Para mí es un honor poder compartir con la gente que nos acompaña hoy sobre estos temas ya tan relevantes en nuestros mercados, ¿no? En la Bolsa de Valores de Lima, pues, venimos trabajando duro en estos temas de sostenibilidad, gobierno corporativo y la verdad la promoción de las finanzas temáticas
en el sistema financiero, en el mercado y la sociedad, en realidad es un compromiso, ¿no? que ya hemos asumido hace algunos años, ¿no? Como bolsa somos miembros de las bolsas sostenibles, ¿no? Una iniciativa que nació hace muchos años atrás de la ONU, justamente donde brinda un espacio global, ¿no? Con el objetivo pues, de mejorar el desempeño del ecosistema, los temas ambiental, social y de gobernanza, ¿no? También como bolsa hace unos años fuimos socios fundadores del PIR, no sé si lo conoces, en el programa de inversión responsable, ¿no? Donde aquí el objetivo también es ver que se incluyan temas de inversión responsables ya por el lado de los inversionistas institucionales, ¿no? Entonces hay un trabajo fuerte que también nosotros ahí hemos venido realizando. Y también, como el plan de acción ya de sostenibilidad, ya aterrizándolo a acciones propias de la bolsa, hemos trabajado en tres líneas o tres frentes, ¿no? Una de ellas el primero es el buen gobierno corporativo, ¿no? Hoy ya estamos evolucionando lo que son temas de sostenibilidad. Creamos hace muchos años atrás, más de 10 años, ya una herramienta, un indicador, un índice de buen gobierno corporativo, ¿no? Este indicador sirve pues de benchmark tanto para los inversionistas como para las propias empresas, ¿no? Para que ellos también sepan cómo están, ¿no? Y qué brechas tienen que mejorar, ¿no? Y el año pasado hemos evolucionado pues ya un índice de sostenibilidad, agregando todos estos factores que ya son mucho más relevantes en el mercado, ¿no? Y con el mismo objetivo, ¿no? De estar ahí, de dar retroalimentación, de tener data, eso es muy importante, que lo mencionaba en los paneles anteriores, el tema de tener información de las empresas, que hoy es algo muy relevante por el lado de los inversionistas, ¿no? Y inversionistas internacionales como locales. El segundo frente que hemos trabajado en el 2018 aproximadamente es justamente la finanza sostenible, ¿no? Y su integración en el mercado, ¿no? Después de un trabajo pudimos lograr el tener, digamos, en bolsa la etiqueta verde social, sostenible, últimamente también los bonos limpiados, ¿no? Tanto para instrumentos para instrumentos de mediano y largo plazo, ¿no? Los que son papeles comerciales y los bonos, ¿no? Justo lo que mencionaba es Jorge de Bosques Amazónicos, por ejemplo, es un ejemplo en estos temas, ¿no? Entonces, digamos que ya estamos con el tema de finanzas sostenibles, pues empezando ya a alinear con esta tendencia global de los mercados, ¿no? Aterrizándolo obviamente en nuestros planos locales y regionales. Y el último frente, que no es menos importante, al contrario, es la educación, ¿no? Resaltaría este rol que también hemos tenido como actor bolsa, de poder difundir las prácticas de gobierno corporativo, sostenibilidad, tanto por las empresas, los potenciales empresas, el mercado en general, de la importancia de tener estos temas ya en nuestros planes de sostenibilidad, ¿no? Entonces diría, digamos en resumen, la BBL pues tiene un rol muy importante, ¿no? Y está de nosotros poder articular este ecosistema, ¿no? Para lograr, digamos, una sociedad o un mercado mucho más sostenible. Muchas gracias, Mariela. Juan Ernesto. Sí, gracias Sandra, gracias Oscar y a PCS por darme la oportunidad de participar en tan importante seminario, pero sobre todo en este panel. Yo, como intendente y coordinador de las áreas técnicas en la superintendencia, también he tenido el rol de representarla en diferentes escenarios internacionales. Fue así como en el año 2019, en la reunión general del IOSCO en Australia, pues pude ver y participar sobre el rol que puede llevar a cabo un supervisor del mercado de valores en el tema de finanzas sostenibles. Cada día se evidencia más, se habla más, se conoce más la importancia de las finanzas sostenibles, pero sostenible a nivel medioambiental y a nivel social. En ese sentido, nosotros decidimos tener un acercamiento, un approach de invitar a los diferentes stakeholders o participantes en la finanza sostenible a que nos podamos poner de acuerdo y desarrollarlo en el país. Y fue así como trabajamos con el BID, primero en los lineamientos para la emisión de valores verdes, sociales y sostenibles, que publicamos felizmente en el año 2020.
Y a partir de ahí entonces se crea una mesa de finanzas verdes, de la cual han salido importantes proyectos, como hablaremos más adelante, como el de taxonomía verde. Mientras otras economías o mercados se enfocan en temas de regulatorios, de difusión, de transparencia, etcétera, nosotros empezamos con ese approach que creo que ha sido positivo, de invitar a los diferentes participantes, emisores, colocadores, estructuradores, inversionistas, etcétera, en esto. La República Dominicana en el año 2018 fue reconocido como uno de los 10 países más afectados por el tema de cambio climático, y digamos que ya a nivel interno esa alta vulnerabilidad afecta aproximadamente al 92% de la producción nacional y al 97% de la población. Entonces identificamos que la principal barrera del mercado era la ausencia de definiciones acordadas formalmente de activos y actividades con un impacto ambiental positivo, o activos y actividades verdes. Y esa es la principal limitante para poder desarrollar inversiones verdes responsables. Y por eso entonces lanzamos junto al IFC el proyecto de taxonomía verde para generar una nueva herramienta que pueda contribuir y hacerle frente a este cambio climático y promover la sostenibilidad del mercado, pero al mismo tiempo impulsar un plan de acción que promueve el financiamiento climático y el crecimiento del mercado de capital verde en la República Dominicana. Gracias. Gracias, Juan Ernesto, bienvenido. ¿Andrea? Sí, muchas gracias, Sandra, por la presentación y bueno, por la invitación. La verdad es que es un gusto participar en este panel. He aprendido un poquito más de cada una de las intervenciones. De hecho, como mencionó Sandra, soy vicepresidenta en el área de Debt Capital Markets del BBVA. El BBVA es un banco que tiene un compromiso muy fuerte con la sostenibilidad. De hecho, tiene el objetivo de canalizar 200.000 millones de euros en financiamiento sostenible hasta el 2025. Tiene una línea de acción sostenible y un plan estratégico que se basa no solamente en la acción climática y en el acompañamiento de los clientes hacia esta transición en un futuro más limpio, sino también en la inclusión social, ¿no? Yendo un poquito más micro, desde mi rol ya como estructurador en el mercado de capitales, y creo que hablo por todo el equipo de DCM del banco, nosotros estamos comprometidos con hacer crecer este mercado, el mercado de emisiones temáticas, y de acompañar a los emisores, tanto inaugurales como recurrentes, a través de la difusión de todo el procedimiento y del acompañamiento constante, ¿no? Y ya bueno, un poquito más a título personal, me considero una apasionada de las finanzas sostenibles. Ahí con Sandra siempre hablamos al respecto de la sostenibilidad en general. He tenido la oportunidad de participar en financiamientos de proyectos de energía renovable, así también como en la estructuración de bonos verdes, sociales y sostenibles. Y en línea con lo que mencionaban anteriormente, creo que ese es el camino, ¿no? Creo que esa transición hacia ese futuro más verde, más sostenible, más inclusivo, aunque suene un poco cliché, depende de todos, ¿no? Y creo que todos desde nuestra posición, desde nuestro rol, desde nuestro país, podemos sumar de alguna manera. Gracias, Andrea. Y justo no es una coincidencia que los tengamos a los tres en este panel. De hecho, la intención de esta última parte del evento es justamente hablar de las perspectivas, que hacia dónde vamos como región en este mercado, y qué mejor que escucharlo de una bolsa de valores, un regulador con un rol importante en la promoción de lineamientos, y un estructurador con una importante participación también en transacciones de Latinoamérica. Entonces, creo que lo que nos gustaría más escuchar de ustedes es cómo ven el mercado, las oportunidades, y de qué manera podemos hacer que nuestra región siga creciendo en el financiamiento de ese tipo de activos y de proyectos. Entonces, empezando por las oportunidades, ¿no? Pues, en base a lo que hemos escuchado de los anteriores panelistas, vemos que hay muchísimo potencial, ¿no? Que hay muchos casos, muchos tipos de proyectos, operaciones que se pueden financiar.
La gran pregunta es cómo hacemos para que esto pueda calzar con las expectativas del mercado. Y ahí me gustaría empezar con Juan Ernesto para preguntarte cómo se visualiza desde la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no?, las oportunidades. Ahora que ya han iniciado este proyecto de taxonomía, ¿cómo ves que esto va a ayudar a conectar con el crecimiento de este mercado? En República Dominicana y también pensando en otros países que están en ese mismo desarrollo de taxonomías. Mira, felizmente el tema de la sostenibilidad, sobre todo ambiental, es un tema apasionante. Ya oíamos a Andrea y vemos con el entusiasmo que los demás también hablan del tema. Entonces, eso es un aspecto positivo. Otro aspecto positivo, sobre todo en lo que hemos compartido aquí el panel, estoy seguro que en la gran mayoría de los que están viendo este seminario, es regional. Pertenecemos todos a Latinoamérica, hablamos todos español. Entonces ya tenemos algo apasionante en un lenguaje en el que nos podemos comunicar. Y creo que lo más importante de todo es el tema de estandarizar esas definiciones. Y creo que es el rol más importante que juega una herramienta como la taxonomía verde. Vamos a hablar de lo mismo, un tema apasionante en español y a llamar por el mismo nombre y apellido a estos activos financieros y a estas oportunidades de inversión, a estas oportunidades de financiar proyectos que van a contribuir con lo primero. Entonces, se han identificado importantes inversionistas institucionales a nivel local, pero sobre todo internacionales, que hace pocos años no invertían aún teniendo el dinero y el mandato de su consejo de hacerlo, no invertía en estos instrumentos por la falta de los mismos. Entonces, digamos que a nivel de perspectiva, ya se están dando los pasos para que se creen estos instrumentos, pero al mismo tiempo para que estos instrumentos sean sostenibles ellos mismos, en el sentido de con una buena gobernanza corporativa, pero también con una buena cadena de difusión, de uso de fondos, de sellos y certificaciones, y eso lo lleva más allá del tema apasional. No, es que real y efectivamente los capitales captados a través de estos bonos verdes van a proyectos de sostenibilidad ambiental. Están las evidencias. Y eso a la vez crea, y creo que lo más importante a nivel de la perspectiva, la necesidad de que los estructuradores entonces terminen de convencer a los emisores de que hay dinero ahí fuera para invertir en este tipo de proyectos y que actualmente hay proyectos que están funcionando producto del financiamiento de estos valores. Entonces, ya hay empresas, no solo a nivel energético, como se ha hablado en el seminario, y bien explicaba Rodrigo en el caso de la República Dominicana, pero también hay muchos bancos y entidades de intermediación financiera que a la vez quieren hacer crecer su cartera a través de estos valores temáticos. Creo que ahí termino. Gracias, gracias Juan Ernesto. Entrando más al rol de la bolsa con Mariela, entonces tú estuviste comentando en tu introducción sobre este proceso de integración, ¿no?, de las bolsas. ¿Crees que esto también sea una oportunidad para este mercado de las finanzas sostenibles o cómo podemos ayudar a integrar mejor estos mercados que, como dice Juan Ernesto, tenemos mucho en común como región, pero a veces cuesta, ¿no?, compartir más en estos casos? Sí, efectivamente, ¿no? Digamos que hoy por hoy cada uno de los tres mercados, ¿no?, estamos en un proceso de integración con la Bolsa de Santiago, con la Bolsa de Colombia, ¿no? Y claro, no somos pues mercados, por lo menos Perú, no es un mercado grande, ¿no? No hay mucha liquidez, ¿no? Y digamos que cada uno de estos tres países pues tiene sus fortalezas y debilidades, ¿no? Sí creemos que hay mucha oportunidad en ser entre comillas, un solo mercado, porque obviamente esto va a aumentar la liquidez, ¿no? Siendo tres bolsas juntas, va a dar mayor profundidad, va a ser un mercado mucho más sólido, ¿no? Y también viendo las perspectivas de estos tres países, ¿no? Estos tres mercados, pues hay un espacio fuerte de crecimiento en emisiones, ¿no? Con esta integración, pues vamos a tener procesos mucho más eficientes,
probablemente hasta mejoren los costos también de muchos de los ámbitos de lo que es bolsa, y obviamente vamos a tener un mercado mucho más líquido, ¿no? Como ejemplo, decirles, mira, hoy la Bolsa de Lima tiene aproximadamente 264 empresas y digamos con la integración vamos a subir a 578, ¿no? Los 3 mercados juntos, ¿no? En el tema de negociación pues de renta fija hay un potencial crecimiento de un 35% en los estudios que se han hecho, ¿no? Entonces, digamos que esto va a abrir muchas puertas, ¿no? A acceso de nuevos inversionistas para cada una de las plazas, nuevas empresas para los inversionistas institucionales también, y eso pues va a aumentar también la competencia, y la competencia siempre es sana, ¿no? Ya nos vamos a ver todos, ¿no? Ya ahí no va a haber estos temas de que me quedo solo en mi mercado y las cosas las hago acá, ¿no? Entonces, y en temas específicos de las finanzas temáticas, pues, por ejemplo, lo que es Colombia, que es un mercado más grande que el nuestro, ya creo que van 16 emisiones de 14 empresas, aproximadamente $500 millones. Chile, como país, pues es uno de los más grandes, o decirlo, en emisiones sostenibles, ¿no? En temas soberanos, ¿no? Y en el Perú todavía estamos un poco lentos, avanzando sí, hay mucho interés de las empresas, tenemos ya 7 emisiones temáticas, ¿no? Entre bonos sociales, verdes, sostenibles, corto plazo, como también mencionaron con el ejemplo de bosques amazónicos, y tenemos un valor aproximado de $200 millones, ¿no? Entonces, con tasas atractivas, sobre demanda en todas las oportunidades, ¿no? Entonces, sí hay una oportunidad muy grande, como nos comentaban en esos temas, ¿no? Ya es una tendencia global. Los 3 mercados ya tenemos, de cierta manera, nuestros segmentos temáticos, estamos listos, hemos seguido los lineamientos también, y hemos seguido, todos seguimos de cierta manera, al final las mismas formas, ¿no? Es algo muy común. Y claro, el reto de los 3 pues va a ser tener un mercado de deuda digamos, en una sola bolsa, ¿no? Como mencionaba Juan Ernesto, parte de nuestros retos va a ser justamente alinearnos en cuanto a la regulación, en los requisitos, en el después. Es un reto fuerte que tenemos y estamos muy enfocados en eso, ¿no? Tenemos claro que este tema, como se ha mencionado en la primera parte también de los paneles, es un tema que llegó, ¿no? Ya llegó para quedarse. O sea, quien no lo hace hoy, pues, y lo va a hacer acá unos años, pues probablemente ya sea tarde, ¿no? La demanda ya está exigiendo esos temas. Los inversionistas institucionales ya tienen mandatos de mirar los temas de ASG, ¿no? Ver qué están haciendo las empresas. Obviamente es progresivo, señores, esto no es de la noche a la mañana, pero hay que tener un plan, una estrategia ASG en las organizaciones, tanto las empresas como los inversionistas, ¿no? Y en un momento ya vamos a llegar a un punto en que esto sea uno más, ¿no? Y que no sorprenda, que ha pasado mucho en algunas empresas, que cuando van a roadshow fuera y les preguntan qué hacen por sostenibilidad, es como, están preguntando estos temas, o sea, no, ya esto llegó, y también hay retos que están viendo a niveles internacionales de justamente poder incluir estos temas en los estados financieros, ¿no? Para poder todos hablar, digamos, el mismo lenguaje, que ese es el reto que tenemos todos por delante. Gracias. Gracias, Mariela. Y conectando con esa perspectiva, creo que un actor central, ¿no? Y ahí entramos con Andrea, es el proceso de estructuración, el estructurador y el colocador, ¿no? Que normalmente tiene una intervención a lo largo del proceso y ayuda a conectar con otros actores también. Y ahí quería, Andrea, que nos detalles un poquito más sobre cómo ves, tanto desde el punto de vista de beneficios, oportunidades que puede haber en línea con lo que ya hemos escuchado, ¿no? También qué rol están cumpliendo los bancos, ¿no? Desde el BBVA, que pues está teniendo una activa participación en ese tema, pero que en general vemos a diversos bancos en la región cada vez más ayudando a empujar lo que Mariela comenta, ¿no? Y también cuál debe ser ese rol de un estructurador o colocador en una emisión temática, que no sé si cambia un poquito más el rol. ¿Qué crees que debería de hacerse para sumar más hacia esa dirección de lo temático y de impulsar estas inversiones responsables?
Sí, muchas gracias, Sandra, por la pregunta. De hecho, el rol del estructurador considero que es clave, así como en un proceso tradicional, no temático, tienes todo el fronting, no sé, con las clasificadoras, inversionistas y todo el tema documentario y con el regulador. El tema del etiquetado y de la certificación no es la excepción, sobre todo en un mercado como el latinoamericano que aún está en crecimiento, y si bien crece, todavía está en pañales. Entonces, el rol del estructurador acompañando a los emisores es clave, ¿no? Durante todo el proceso. No es simplemente definir el uso de recursos o los KPIs y ya está. Sabemos que, no sé, por ejemplo, en un bono verde, IGMA tiene 4 componentes. Y a veces decimos, ok, definimos el uso de recursos, ya tenemos un bono verde. Y no es así, ¿no? Hay otros componentes como puede ser la selección de los proyectos elegibles y la evaluación de los mismos, donde hay que acompañar. Y luego está todo el tema de la gestión de los fondos y también el reporting, ¿no? Y hago hincapié en estos 2 últimos puntos porque por lo general, bueno, no por lo general, ocurre cuando el bono ya está en el mercado, el estructurador está un poco fuera, entonces es importante darle esa guía al emisor, explicarles qué es todo lo que acarrea y qué es lo que tiene que hacer para no perder la etiqueta o la certificación de CBI si es el caso, y no solo en ese caso, sino también de cara al regulador y, por ejemplo, la bolsa, ¿no? Ahí con Mariela, y siempre nos ha ayudado muchísimo. Siempre que tenemos un emisor que esté interesado en este mercado, nos juntamos con ella, nos explica cuáles son los requerimientos de cara a la bolsa y qué hacer para no perder esta etiqueta. Creo que es importante ahí ser el nexo entre todos los stakeholders y lograr que el emisor tenga toda la información, ¿no? Asimismo, si bien es cierto que la demanda está creciendo cada vez más por este tipo de instrumentos, los inversionistas sí resaltan que no buscan etiquetas simplemente por marketing. Es como que mi objetivo es tener la etiqueta y la tengo, sino que buscan emisores que realmente sean, que estén comprometidos con la sostenibilidad, que sean socialmente responsables, que tengan estos criterios y estos objetivos verdes. Y nada, la idea es tener programas de bonos realmente de bonos temáticos robustos, con marcos sólidos, con toda la información, que se capture la esencia, el objetivo, la estrategia sostenible de los emisores y que se haga vendible, ¿no? Creo que el rol del estructurador también en mercados que están en crecimiento es poder tener ahí un ojo crítico para empresas que de repente vienen a nosotros y no tienen la idea del mercado de emisiones temáticas y poder guiarlos en el proceso y decir, oye, mira, creo que tienes este ángulo, ¿no? Entonces es muy importante también conocer a tus clientes, saber en qué están y poder guiarlos durante todo el proceso. Gracias, Andrea. Sí, a veces pasa incluso que el mismo cliente no sabe, ¿no? Que su emisión puede tener ese potencial y creo que ese es el rol adicional que los estructuradores están teniendo en toda la región, ¿no? Como ya lo han comentado varios panelistas, hay una necesidad de educación y información en el mercado, y creo que en la medida de que todos colaboremos en informar y trasladar los lineamientos y cuáles son los principios y buenas prácticas, pues es un punto muy, muy importante. Gracias, Andrea. Y me gustaría ir con 2 temas específicos con Juan Ernesto y con Mariela para ir cerrando el panel y el evento. Por un lado, en el caso de Juan Ernesto, y bajo el paraguas de qué hacemos para seguir impulsando este mercado. Sabemos que República Dominicana, como lo has mencionado, ha pasado por varias acciones para definir estos lineamientos, ¿no? Como tú comentas, desde el 2020 que se publicaron estos lineamientos con el apoyo del BID. ¿Cómo sientes que esto ha conectado con la expectativa del mercado? ¿Crees que podemos ir ya pensando en resultados de estas acciones que se ha hecho desde el regulador para definir los lineamientos? Porque no es tan usual que en todos los países se definan con tanta claridad los lineamientos. Entonces quisiéramos saber también para ver hacia otros países y también ver de qué manera se puede replicar o aplicar algunos elementos. Muy bien. Te diré que les digo que con el tema de la sostenibilidad y los bonos verdes, yo que peco de optimista, pude acertar en cuanto al tiempo en el que tendríamos la primera emisión. Producto del trabajo que hicimos con el BID y la publicación de los lineamientos para la emisión de valores sostenibles, verdes y sociales, se creó una mesa de financiamiento verde. En esta mesa nos sentamos sector privado, sector público, y ha sido un espacio de networking importante, porque en el caso de valores
bueno, nos fuimos adelante con estos temas de los lineamientos, pero está la superintendencia de bancos, ahora que los bancos quieren también emitir este tipo de instrumentos, cómo vamos a estandarizar el tema del reporte, como bien explicaban anteriormente. Entonces se crea esa mesa que funciona, pero al mismo tiempo van empresas o gremios y se encuentran con un estructurador. Y el estructurador entonces tiene la oportunidad de conectar después entre esos inversionistas institucionales que tenía ya interesado en invertir en un instrumento que pueda llevar el sello de verde y al mismo tiempo en desarrollar proyectos que ya estaban sobre la mesa o refinanciar proyectos que ya estaban en funcionamiento. Entonces, el siguiente paso, el tema de taxonomía, que es un tema ya de estandarización, como decía anteriormente, ha creado y ha formalizado un comité de monitoreo, también multidisciplinario, donde primero se identificaron los sectores en los cuales trabajar, y identificados los sectores, ya tenemos ahí, digamos, preseñalados los proyectos en los cuales se podrán invertir los recursos captados a través de esos instrumentos. Y no dejamos de tener una visión aspiracional. Esto que nos explicaba Mariela a nivel de la bolsa de Perú, de Colombia y Chile, bueno, pero República Dominicana también quisiera que sus instrumentos puedan participar fuera y nosotros participar de esos instrumentos fuera. Y en ese sentido, la Bolsa de Valores de República Dominicana también ha publicado la guía de bonos verdes de República Dominicana, y tienen un segmento de bonos verdes, aunque todavía tenemos solo uno, y se hizo miembro del Sustainable Stock Exchanges Initiative. O sea que a nivel privado, digamos que van caminando también de la mano. Pues no fue sorpresa que Ejejaina, siendo pionero en financiamiento a través del mercado de valores, donde ya a través de bonos, aunque no tenían el sello de verde, habían financiado importantes proyectos eólicos y solares, pues entonces estructurara junto con un importante grupo financiero local ese fideicomiso de valores de renta fija, y le pusieran el sello de verde. Entonces tenemos actualmente, como decía, bancos interesados en la emisión de estos valores, porque en las mesas de las que hablé anteriormente ya estaban los proyectos sobre la mesa, listos para refinanciarse o listos para iniciar, y solo necesitaban este empuje financiero, para lo cual ya los inversionistas institucionales locales e internacionales tenían el mandato de invertir. Muchas gracias, Juan Ernesto. Y bueno, un poco para ir cerrando con Mariela, acciones que se han estado tomando para promover el mercado temático, y muy en línea con lo que comenta también Juan Ernesto, que se ha estado haciendo en República Dominicana, como estas guías y algunos documentos que son de mucha orientación para el emisor. ¿Qué más se puede hacer o qué otras cosas vienen en camino desde la Bolsa de Valores de Lima, sobre todo para conectar a los diferentes actores, impulsar el mercado y también ayudar a que estos activos que vienen con esta etiqueta adicional tengan esa valoración con los inversionistas? Sí, gracias. Sí, mira, en relación con contarles algunas cosas, ya las conté al inicio, pero digamos que pensando en otras bolsas también que nos pueden estar escuchando, ¿no? y que quieren ver un poco más, yo le diría que primero es un trabajo en conjunto con organismos internacionales y locales, ¿no? Nosotros no teníamos todas las respuestas al principio, no conocíamos mucho de estos temas, ¿no? Entonces, obviamente, nos hemos apalancado de los expertos, ¿no? Entidades como ustedes, Sandra, PCS, que sabes que siempre te llamo cuando salen cosas nuevas, tengo dudas, ¿no? Y eso es importante porque tengo que traer la experiencia rica de otros mercados, ¿no? Y eso es lo que solemos hacer acá, ¿no? También hemos creado material, también así como Juan Ernesto comentaba, también hemos hecho junto con la Embajada Británica las guías de bonos verdes, la guía de bonos temáticos
Perú, las bases sostenibles también. Hay un poco dar esos lineamientos tanto para las empresas como para los inversionistas, ¿no? Segundo, diría, capacitar al mercado. Eso es constante, ¿no? Estar capacitándolos. Esto cambia mucho. Estos temas sostenibles realmente son, en teoría, para nuestra región nuevos, ¿no? Y siempre hay casuísticas nuevas, ¿no? Y hay que estar en constante conversación con el mercado para ver esas nuevas tendencias, esas nuevas exigencias que hay en el mercado, ¿no? Tercero, te diría acompañamiento, ¿no? Hemos estado, desde que nació el índice de gobierno corporativo, de la mano con las empresas, asesores, inversionistas. Andrea también lo mencionaba, el BBVA, yo también cuando ella me pregunta, yo también le pregunto. Estamos siempre dando seguimiento y tratando de guiar mucho a las empresas, porque como decía también Andrea, no saben qué significa eso. No saben que de repente tienen una gama de proyectos que calzan, y este plus que les daría es esa visibilidad al mercado de que están haciendo las cosas porque no solo marketing, como decía también Andrea, ¿no? Porque realmente la empresa lo quiere hacer y lo tiene en sus planes a futuro, ¿no? Y eso los va a marcar la diferencia de su competencia en el ecosistema, ¿no? Y creo que eso es muy relevante, darle también visibilidad a estas empresas que se suman en estos esfuerzos, ¿no? Entonces, creería que esos puntos son relevantes, y solo como conclusión, porque ya sé que el tiempo vuela y me van a matar, pero las bolsas pues, de valores estamos en una posición relevante para influir a nuestro mercado de una manera que pocos otros actores lo pueden hacer, ¿no? Y creo que es nuestro deber ser este articulador, ¿no? Entre las empresas, inversionistas, estructuradores, colocadores, entidades asesoras. Creo que nosotros podemos ser ese punto, ¿no? O sea, ese punto de encuentro, ¿no? Y solo decirle a todos que esto es un tema, como lo mencioné, que llegó para quedarse, ¿no? Y que empiecen. No hay nada mejor que decir por dónde empiezo, ¿no? Creo que hay muchos actores locales en Perú, y creo que en todos lados también, donde se pueden apalancar y empezar a indagar, ¿no? Entonces solo quería terminar con esa pequeña reflexión. Gracias, Ana. Muchas gracias a ti, Mariela, y en verdad a todos los que se han quedado hasta este momento. Los panelistas que aún sigan en el evento pueden prender su cámara solo para despedirnos. Y yo quería agradecerles sinceramente a todos los que han participado, los que han enviado preguntas. No se preocupen que vamos a compartir el material y también la grabación para cualquier momento que se hayan perdido del evento. Nos parecía muy importante pues, hacer este intercambio desde diferentes perspectivas, porque el mercado va avanzando mucho, y creo que vale la pena hacer este stop de ver en dónde estamos, qué podemos mejorar, y creo que cada actor tiene un rol muy importante, ¿no? Creo que ha quedado evidenciado, y que estamos muchos haciendo cosas en paralelo que sin duda pueden seguir conectando hacia un mercado más sostenible y pues con mayores participaciones en América Latina. No sé, Oscar, si tú quieres decir alguna palabra finales antes de cerrar. Solamente agradecer a todos por su participación. Creo que el evento ha sido un éxito. Creo que el interés de los participantes es evidente, y de parte de nosotros, de PCR y de PCS, vamos a seguir trabajando para que el mercado sostenible se siga desarrollando y que sea muy exitoso en todos nuestros países. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Andrea. Gracias, Mariela. Gracias, Juan Ernesto. Gracias, Marina. Gracias, Rodrigo. Gracias, Oscar. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.